¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Tolerancia Cero. Un fin de semana largo, respetablemente largo. Fernando Villegas, ¿qué tal? Para ti nada distinto, ¿no? Todos los días son todo iguales. igual. Si quieres te lo explico con un PowerPoint. Tráigame un PowerPoint y le explico a... Muy bien. Fernando Paulsen, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. De inmediato presentamos a nuestros invitados. Ambos son candidatos a senadores por Santiago Oriente. El Lawrence Goldborn. Muy buenas noches, Lawrence. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y el actual diputado socialista, diputado por la Florida y candidato por la circunscripción de Santiago Oriente también, Carlos Montes. Gracias por estar aquí, Carlos. Muy buenas noches. Vamos a ver una nota y luego volvemos a la mesa. Michelle Bachelet demostró en su gobierno una gran responsabilidad. Voy a trabajar por candidato de la Alianza. Comienza la batalla, dejamos atrás la cueca y en tierra derecha corren las candidaturas. Una emblemática, la esquina oriente de Santiago, donde los postulantes, bajo ningún punto de vista, pasan desapercibidos. Lawrence Goldborn, Carlos Montes, Manuel José Osandón y Soledad Alvear son las cartas fuertes de una de las circunscripciones más significativas del país. El ex candidato presidencial va por la revancha tras el abrupto quiebre de su carrera a la moneda. Eso, aunque al fragor de la destitución quiso ponerse al margen. Mi disposición a no competir en ninguna candidatura senatorial. Pero como no hay primera sin segunda y ya con mucha propaganda impresa, el ex ministro ícono de los mineros se subió al carro sin protestar. Al que no le gustó nada su postulación es al RN Manuel José Osandón, que no ha olvidado las razones que derribaron su candidatura presidencial: los casos en Cosud e Islas Vírgenes. En la vereda del frente da la pelea uno de los parlamentarios más apreciados por todos los sectores y de más larga trayectoria en el Congreso. 6 veces consecutivas electo y la misma cantidad ha sido elegido el mejor diputado por sus pares. Carlos Montes, fiel representante de la Florida, cree, como dice su eslogan, que llegó la hora de instalarse en el Senado. De Goldborn ha dicho que capta votos de gente que no tiene definición y que representa la corriente que quiere menos transformaciones en el país. Así está la batalla por Santiago Oriente, un escenario que dará que hablar hasta el último momento. Sí. Lawrence Goldborn, ¿cómo se siente ahora en esta campaña tan distinta a la cual le costó tanto meterse? Porque en principio en la fallida elección presidencial de la cual conversamos en su momento, después quiso apartarse de la política total o por al menos un tiempo, pero ahora vuelvo por ti, es el eslogan. ¿Cómo está esto, además enfrentando a una persona que es un súper ganador de elecciones como es Osandón? Yo me refiero a quien enfrenta a cada uno de ustedes, usted a Alvear, usted a Osandón, así directamente, mientras existe el binominal. Una persona que en sus comunas, donde ha ganado, gana con una amplitud. Y esta vuelta a la política, además en el contexto de una elección donde su sector, la Alianza, no logra aparentemente prender todos los motores todavía a, 8 semanas de la elección. Yo me siento extraordinariamente bien, muy contento de enfrentar este desafío, de representar a la Alianza, en la cual creo en esta circunscripción. Pero en tu pregunta hay una parte ahí que yo nuevamente no comparto. Aquí somos 10 los candidatos a senadores. Y más allá de competir con mi compañero de lista, también con Carlos y su compañero de lista, competimos con otros 6 grupos, porque algunos van en listas. Y más allá del binominal o no binominal, cualquiera puede ganar, en teoría, respecto al respaldo popular. Cualquier persona, el día 17 de noviembre, puede captar y tener una mayoría importante de votos y salir electo. Entonces creo que ahí de repente se distorsiona un poco. Yo, sinceramente, me siento compitiendo con Carlos, con Soledad y con los otros 6 candidatos, más que con mi compañera de lista. Lawrence, acabas de decirlo, en teoría, pues la verdad es que los dos grandes bloques todavía son los que pesan y la gran verdad es que el competidor es el de la misma lista. Esa es la gran verdad. Lo otro es un respeto aceptable y políticamente muy correcto para los candidatos de alianzas menores. Por supuesto, yo creo que hay que mantener ese respeto porque creo que legítimamente han llegado a esta competencia y me parece muy válido que estén ahí haciendo sus planteamientos y que la ciudadanía decida. Ya, pero aquí hay que entrando a tierra derecha y compitiendo dentro del sector, una pelea que ha sido bien dura, bien agria con Osandón. Y la verdad es que, como decía yo, Osandón en los números, en sus comunas anda muy bien, o sea, en el resto de las comunas de la circunscripción. Y otra cosa que me llama la atención
es que no lo veo muy cerca de Matei como uno pudiera esperar, incluso como Sandón lo denunció, que era el candidato de Matei. Él se peleó con Matei porque lo apoyaba usted, no lo he visto en carteles con Matei. ¿Cómo está Bueno, eso? la verdad que hemos visto muy pocos carteles, todavía el periodo de propaganda oficial no se inicia, hay obviamente alguna publicidad que se plantea en términos generales sin llamar a votar, pero va a venir. Yo con Evelyn hemos hecho una serie de actividades, de hecho el viernes estuve con ella ahí en el Parque Padre Hurtado, hicimos una actividad conjunta y vamos a continuar trabajando con todos los candidatos de la alianza. Yo he tratado de reforzar el concepto de que voy como candidato a senador, por lo que tú planteabas, es una materia importante a destacar. Mucha gente, aunque no lo crea, no lo sabe, y eso requiere posicionar el concepto de Goldborn senador en una gran instancia. ¿Complica la opción, disculpen, de Lawrence Goldborn el que la candidata Evelyn Matei, que es un poco el techo, el que cubre a todos los candidatos, la jefa de alianza, por así decirlo, en el caso de Bachelet de ustedes, el que no haya aprendido, el que no esté aprendiendo las encuestas, la última encuesta le fue bastante mal, incluso ella bueno, hay bastantes explicaciones, pero no prende, y todos los analistas dicen que aparentemente la alianza no trabaja en conjunto. No sé a cuál para que te prenda. refieres como la última encuesta, han salido varias, la última que salió La creo, última- una Ipsos hace un par de días atrás, Yo hablaba refiero a la gran de encuesta en 31, Chile, que es la 22. CEP. No, pero es que, a ver, no Tiene sus mezclemos peras con matices. manzana. Esa encuesta, como todas, es una fotografía de un instante del tiempo y se tomó en un instante bastante movido, por lo tanto la foto también está movida. Y estamos hablando de una encuesta que midió voluntad espontánea, ¿no es cierto?, de votación, que no es lo mismo que nadie enfrenta en una urna. En una urna uno enfrenta una lista nominada, nadie le pregunta a nadie, mire, ¿por quién Me va a parece votar? que prende Entonces, la verdad que no... ¿Usted no cree es- que prende la Yo estoy candidatura de Matei? convencido, ¿Y yo que he prendió? hecho algunos números en mi circunscripción, tengo claro que Evelyn Matei tiene la segunda opción para ser presidenta de Chile en este minuto, va a depender de la segunda vuelta. Y eso está claro. En primera vuelta, espero que Evelyn Matei pase a esta segunda vuelta, donde debemos dar una batalla importante en lo ideológico para ganar esa elección presidencial. Fernando Villegas. Gracias, Matías. Tú hablabas de que los analistas de la campaña de Evelyn Matei, quizás más que analistas se necesitan tanatólogos en este caso. Digo yo, hay gente mala que dice eso. Pero yo te quiero preguntar, Lawrence, si me permites tutearte, a pesar de que... ¿Qué significa eso del vuelvo por ti? Es una frase, digamos, yo alguna vez estuve en esa industria de la publicidad y por supuesto de repente las frases se hacen simplemente porque suenan bien. Pero uno esperaría, en el candor que aún me resta, que la frase tenga algún otro significado más allá de la fantasía gratuita de un redactor creativo. ¿Qué quiere decir eso de vuelvo por ti? ¿Quién es el ti por el cual está usted regresando? ¿Y regresando de dónde? Regresando, no sé, pues del Hades político o regresando de la vida privada y regresando para qué además, porque de repente a los chilenos se nos ha ido olvidando un poco, pero como yo soy anciano, todavía me acuerdo que las candidaturas tenían que tener algún sentido. O sea, uno, ¿por qué se propone de candidato? Para hacer algo, no meramente para salir, digamos, porque sí, para... Entonces, vuelve por ti. ¿Por qué no explica ese concepto creativo? Es relativamente fácil, ¿no es cierto? Como dije anteriormente, lo primero que uno tiene que posicionar es el concepto de que voy de candidato a senador. Yo me retiré o me bajaron de la candidatura presidencial, llegué en este espacio intermedio, fuera de la política contingente, y finalmente acepté competir en esta circunscripción. Por lo tanto, lo primero es explicar que vuelvo a la contienda electoral, vuelvo como senador. Y para eso esta primera etapa de la campaña, donde comunicábamos el concepto de que vuelvo a ser candidato a senador. ¿Para qué vuelve? Y vuelvo Esa es la por la pregunta. gente. Y la segunda etapa es el porqué. Y si tú ves ahora, vamos a lanzar, estamos de hecho ya planteado algunas ideas, con un concepto de rescatar algunos valores que son importantes, creo, en nuestra convivencia y lo que creo debemos hacer hacia el futuro de nuestro país, que tiene que ver con rescatar la unidad, primero de nuestro sector, luego de nuestro país como un todo, rescatar el diálogo, rescatar ideas, rescatar una serie de elementos que son necesarios para construir una democracia en la cual creo y la que necesitamos para poder avanzar en la solución a los problemas que están pendientes en nuestro país. Fernando. Carlos Monte, yo no sé si que tú tienes la misma idea de Lawrence Goldborn en el sentido de que esta es una competencia entre 8 o 9 candidatos a senadores y no estás preocupado, como me imagino deben estar todos los jefes de campaña, de sacar por lo menos un voto más que tu compañera de lista. Mira, esto del binominal genera muchas distorsiones, una de las cuales es la que tú mencionas. Uno termina compitiendo con el compañero de lista. Esta es una circunscripción que es imposible doblar para ninguno de los sectores, es prácticamente imposible. Si nosotros doblamos en esta circunscripción, doblaríamos en todo Chile, porque es la que tiene más votos duros de derecha.
Y desgraciadamente en ese contexto la competencia entre los compañeros de lista. Y competencia en el marco de tener muchas cosas en común, muchos programas en común, pero hay diferencias. Y esas son las que la ciudadanía tiene que ir viendo y captando. Bueno, ¿y cuáles son esas diferencias? Digamos? Porque Soledad Alvear, una senadora muy reconocida, es senadora, tú vienes llegando de diputado a senador, y además está con una misión que es bastante fuerte porque tiene la democracia cristiana que defender su senaturía muy fuerte después de haber salido tercero con su candidato presidencial. Efectivamente. O sea, aquí hay un partido que se está jugando, cosa que no es efectivamente lo que ocurre en términos estrictos con tu partido. Sí, mira, yo estoy con mucha vitalidad, con muchas ganas haciendo campaña, ha sido una bonita campaña, con muchos diálogos, muchos foros, muchos temas. Realmente me ha motivado esto, porque estuve mucho tiempo en la Florida, en un solo distrito, ahora recorriendo 8 distritos, 21 comunas, mucha fuerza, con mucha ganas. Respecto a mis diferencias con Soledad Alvear, bueno, yo estoy con Michelle Bachelet desde el comienzo en esto de las reformas profundas. O sea que es necesario que este país pase a otro momento y nos jugamos en toda la primaria por eso. Y ella obtuvo una gran votación porque el país quiere que haya reforma, quiere que haya cambio en distintos aspectos. También creo que en materia de educación pública yo me jugué, la primera vez que vine a este programa vine por el tema de educación pública, me jugué desde siempre porque era fundamental que un sistema educativo tuviera un pilar en la educación pública, en contra del financiamiento compartido desde el primer momento, en contra del lucro en educación, en contra de la ley en los términos que estaba planteado. Ahí yo creo que hay un campo de matices muy fuerte. También en el tema de los recursos naturales, la manera de manejar los recursos de la pesca, los recursos forestales. Yo tengo una visión de que esto es parte de la responsabilidad del dominio del Estado, que no hay nadie que tenga derecho histórico, como planteaban los dueños de las pesqueras. O sea, aquí hay una situación distinta. ¿Y en qué se diferencia eso de Soledad? Yo voté en contra de eso, ella no votó en contra. Entonces es distinto al respecto de eso. Son distintas matices la forma de ver las cosas en el marco de cuestiones en común. Eso ahora, te quiero hacer una pregunta que como se están convirtiendo determinados reductos en suertes de cotos de casa, además se tratan así. Yo me acuerdo cuando estuvo la primaria entre Alamán y Longueira, hubo una gran discusión, que incluso la trajimos acá también, sobre si es que había hecho una diferencia Pablo Longueira en Vitacura, Lo Barnechea, Providencia, si ese eran lo que había efectivamente hecho un cambio, o si es que la intervención de Velasco en esas mismas comunas habían hecho un cambio. Tú tienes que ir a buscar votos ahí, te guste o no te guste. Por supuesto, todo. En las 21 comunas. ¿Cómo va un socialista a buscar votos donde hoy día se habla prácticamente como si eso fuera, no sé, territorio tenemos un gran candidato contrario? ya. Tenemos un gran candidato que costó que se convenciera, pero está Accorsi ahí. Enrique Accorsi está trabajando bastante y se ha formado una buena red de trabajo, la teníamos incluso antes que fuera candidato. Quisimos que fuera Pancho Vidal el candidato, estuvo a punto, pero a última hora dijo no. Y estamos en todos los distritos trabajando, sin duda algunos más en profundidad, pero en todos los distritos trabajando y tratando de darse a conocer. A mí la verdad que me conocen, yo no he sido una estrella de la televisión ni nada por el estilo, y me conocen en algunos lados poco, y tengo que tratar de llegar sin recursos, porque aquí hay el gran problema, y yo me imagino que iremos a tratar en este programa el tema de los recursos, porque aquí hay un tema muy serio en la democracia chilena. O sea, la falta de transparencia, la opacidad total en materia de recursos. ¿Quién da? ¿A quién le da? ¿Cuánto le da? ¿En qué se gasta? Es algo que lo hemos tratado de cambiar. Yo he presentado 7 proyectos de ley para cambiarlo. ¿Hay una referencia directa a su contrincante aquí en la mesa, Lorenz Goldberg? O sea, podría ser, pero lo estoy diciendo al conjunto. ¿A eso se refiere no, o no? También. O sea, uno tiene de repente informaciones que le dan que gastó tanto en un contrato de radio y la gente de la radio lo dice. O sea, yo creo que es malo para la democracia. ¿Cuánto ha gastado esta campaña hasta ahora? Hasta este momento no he gastado como 60 millones. Eso es lo que yo he gastado. Lorenz, ¿cuánto ha gastado hasta ahora? No lo tengo 100% claro, lo maneja mi equipo, pero en particular yo he pedido fui al banco, me pedí un crédito, tengo ahí un crédito de 300 millones que está disponible, una parte de eso se ha gastado, habremos gastado en torno a unos 100 millones por ahora. 100 millones. ¿Y cuánto tienen planteado gastarse la campaña completa? Se dice que una senaturía por Santiago cuesta del orden de 200 millones, ¿o me quedo corto? ¿Cuánto tienen planteado ganar ustedes? Depende de cómo se valorice, pero yo en todo caso lo principal son voluntarios. En este momento tenemos 1.500 voluntarios, gente trabajando en todas las comunas. Hay gente que obliga a que se valorice esto. Nosotros no lo vamos a valorizar esta vez, lo valorizamos en la campaña anterior y fue un error.
A lo demás es estos créditos, yo también he pedido crédito, he tenido un aporte muy menor del partido y pienso llegar como a 300 si es que puedo. 300. No creo que llegue a 300. ¿Cuánto? Quisiera llegar a eso. Yo Muy creo que en difícil. esto hay que ser bastante sincero. Esto se paga en todo caso con la recuperación de los votos por el sistema de la ley. La realidad creo que es distinta. La realidad es que lo que en rigor cuesta más caro, ¿no es cierto?, es la publicidad que es necesario hacer para darse a conocer, para dar a conocer las ideas en algunos casos, y eso es lo más fuerte. Yo creo que el gasto va a ser del orden sobre 500 millones de cualquier candidato. No creo ninguna cifra menor a esa. Y esa es la verdad. Y es cosa de contar los carteles que cualquiera de ellos tiene sobre la calle. ¿Y usted cree que Carlos Montes también se pasa de los 200 o de los 300? Mire, el límite es bastante más alto que eso. Y no tendría nada de malo que se pasara a lo que él está planteando. No estoy diciendo eso, simplemente No sé, digo que no tengo cómo pasarme seamos eso. claros, pero va a depender de las capacidades que uno tenga para financiar efectivamente la campaña. Pero esto no es el tema de los voluntarios, Carlos, y seamos realistas. Aquí depende de cuántos carteles ponga y cuántos avisos de radio Sí, ponga. pero vamos a ver. Por el momento, yo no he puesto ningún aviso de radio, tengo los carteles que puede ver la gente en las calles y eso espero. Bueno, lo importante mantenerlo. es justamente la transparencia, para que se sepa cuánto recibe, de quién recibe y en qué lo gasta, porque hoy día lamentablemente el servicio electoral ni siquiera transparenta esto. Y hemos tratado de que, sobre todo en ciertas actividades, por ejemplo, los casinos deberían tener absolutamente prohibido dar a las campañas. La inmobiliaria, en el caso de las campañas municipales, deberían tener totalmente prohibido. O sea, aquí nuestra ley es muy mala, surgió en una coyuntura, se ha tratado de cambiar y ha sido prácticamente imposible. En otros países, quien transgrede la ley incluso puede perder el cargo. Y esto lo hemos insistido y planteado. En Estados Unidos hasta hace muy poco no podían dar las empresas, solo los que votaban, porque si una empresa da es para conseguir algo a cambio. En el caso de Estados Unidos se decía solo las personas. ¿Usted no le da a ninguna empresa? O sea, yo espero que me den, yo no lo sé, porque la ley es tan absurda que a uno le tienen que... ¿Le ha pedido a empresas? O sea, gente ha pedido por mí, yo no he pedido por empresas. ¿Por sí. qué gente suya pide por usted si usted tiene una convicción tan profunda de que Bueno, la le han empresa dicho que no en debe todo caso es la que yo sé. No, pero la pregunta es no cómo le fue, es por qué fue a pedir. No, porque hay gente que se dedica a esto, amigos de uno que dice voy a conversar con este, voy a conversar con este otro, a ver qué es lo que pasa. Eso es lo que Pero hay un ocurre. tema que viene de fondo. O sea, yo escucho a Carlos en varios de estos temas y pareciera como que esto fuese algo que llegó de la nada. ¿Ah? O sea, vino alguien aquí, estableció un sistema electoral, estableció un sistema de financiamiento y lo hemos puesto siempre. Carlos, como dice, yo estoy en función o estoy de acuerdo con las reformas profundas de Bachelet. ¿Y quién gobernó los 20 años previos a la llegada al gobierno del presidente Piñera? ¿De dónde son estas leyes? ¿Quiénes las aprobaron? O sea, pareciera que esto llegó por generación espontánea. Resulta que esto ha sido el trabajo de la concertación de los últimos 20 años. Y por lo tanto, si no se han hecho los cambios, o las leyes fueron aprobadas así, fue lo que de alguna manera, en democracia, la misma concertación propició. Yo estoy contigo, Carlos, en que es necesario mayor transparencia, sin lugar a dudas, y te aseguro que si llego al Senado, por la gracia de los electores, van a contar conmigo para tratar de avanzar en esa materia de transparencia. Pero creo que esto de criticar todo, que es una constante de la concertación, resulta que hoy día todo está mal y tenemos que hacerlo todo de nuevo. Resulta que, por ejemplo, uno escucha, y por favor, permítame una cosa, ver la campaña, la franja electoral de Michelle Bachelet del año 2005. Decía, no vamos a dejar que nadie se quede sin estudiar una carrera. Tendremos becas para los mejores alumnos de cada liceo. Mejoraremos el sistema de crédito con tasas más bajas. ¿Y por qué solo becas para carreras universitarias? También tendremos becas para estudios técnicos. Vamos a fortalecer las universidades regionales para que nadie tenga que abandonar su ciudad para estudiar. Año 2005. Esto es antes de la revolución de los pingüinos. Y es exactamente lo mismo que estamos viviendo hoy día. Y resulta que hoy día, tan sueltos de cuerpo, yo escucho a mis distinguidos colegas de la concertación y siempre, por favor, si tenemos que cambiar estas cosas. Si las decía en el 2005 que había que cambiarlas. Carlos Montes. Dos cosas. Respecto al tema de por qué no se hizo nada respecto a la cuestión de financiamiento de la política y de las campañas, solamente recordar una cosa. En el momento en que se va a votar en la sala esto, algunos teníamos indicaciones presentadas y tenía que votarse en la sala, se para el jefe de la bancada UDI, Rodrigo Álvarez, quien yo estimo bastante, y dice, si alguna de esas indicaciones se pone en votación, nosotros retiramos el apoyo completo a toda esta ley. O sea, era eso o nada. Esa fue la situación. Insulza estaba ahí en la sala y costó mucho ponerse de acuerdo con nosotros exigíamos. Eran indicaciones que yo había presentado. Finalmente dijimos, bueno, presentémosla inmediatamente después como otra ley. Eso para aclarar esa situación. O sea, aquí esto en la política no es solo un lado, no es solo lo que uno decide. Por supuesto. Respecto a ¿cuál es la diferencia entre hoy día y el 2005? Yo creo que es muy diferente. Y creo que es muy diferente y hay posibilidades que en ese momento no hubo. Yo tengo grandes esperanzas que el país inicie un ciclo distinto y que tengamos posibilidad de construir un mucho mejor país. Y esto lo digo primero porque hay un contexto mundial distinto. O sea, la crisis norteamericana, europea, se genera un contexto para buscar alternativas en el mundo. No es solo lo que había en otros momentos. Creo que hubo un movimiento
el año 2011, un movimiento de los estudiantes, muchos movimientos que dijeron, no nos gusta la sociedad en que estamos, queremos cambios, se abrieron las compuertas a la crítica cultural, la crítica social, y hay un contexto también de aspiraciones, una crítica a la desigualdad, a los abusos, en fin. Y a partir de esto hay una valoración de la concertación que dijimos, se hicieron muchas cosas en 20 años, muchas cosas valiosas, pero se cometieron errores garrafales que explican la desigualdad, que explican la concentración, a pesar de todo Pero lo que lo que dice Lorenz Goldborn es que había conciencia de los temas importantes y hace Está bien, 6 está años bien. o 7 años ya, casi 8, 8 y años. que no están resueltos y que son parte hoy día de la urgencia y casi ya del punto de partida común de todo. Oye, pero voy más allá, perdón, para aclarar bien Eso el es lo tema. que entiendo Sí, que no, la- voy más allá. Estos puntos que te menciono, que son de la franja electoral de la señora Bachelet del año 2005, fueron puntos que no se trataron en su gobierno. ¿Vimos realmente un fortalecimiento de las universidades regionales para que nadie tenga que abandonar su ciudad para estudiar? Pero no, Vimos que Carlos becas Montes- para carreras técnicas... Carlos Montes decía el diputado, pero tú ninguna iniciativa. vienes muy producido, pero te quiero No, decir no que vengo en nada materia de producido, si universidades estamos normal. regionales se crearon los fondos de investigación regional que no existían. En materia de becas, Nuevo Milenio para la educación técnica y profesional partieron ahí. De hecho, sobraron. En 2 años sobraron las becas, ni siquiera había alumnos suficientes para esas becas. O sea, yo estoy de acuerdo que se cometieron muchos errores en educación y creo que aquí hubo restricciones financieras, fundamentalmente, que puso el sector de Hacienda. Creo que hay errores previos también. Creo que el crédito naval del Estado, que lo apoyó la UDI, se jugó mucho por esto. Creo que el crédito naval del Estado partió de supuesto absolutamente equivocado. O sea, y los técnicos se equivocaron completamente porque fue un error técnico. Ahí se dijo que esto pasaba a securitizarse al otro año, que era cero costo fiscal y que no iban a subir los aranceles. Se supuso que iba a ocurrir lo de Brasil. Tú sabes que en Brasil cuando se expandió la demanda, no, los aranceles no subieron, bajaron. En Chile se expande la demanda y los aranceles se van para arriba. O sea, una situación distinta. No, pero en fin, no- hay muchos errores que se cometieron y yo los reconozco. Fernando Villegas. Todavía estoy tratando de recuperarme de la emoción que me dio escuchar tal vocación de austeridad para estas elecciones de ustedes dos en términos financieros, pero dejemos eso de lado. Quiero preguntarle específicamente a Goldborn, que es un hombre que tiene un pie en la política, de regreso, pero en la política, y el otro en el mundo empresarial, donde usted fue muy exitoso. Voy a pasar a usted ahora para poder sentirme más libre de decir pesadeces. Ese es el termómetro. Cuando No, ves no, tú, no. uno puede estar en la relajado. buena, Cuando uno ve usted, hay que Bueno, estar preocupado. Ocurre, no. Quiero un comentario sobre algo que leí hoy día en el Mercurio, una entrevista que le hicieron a un ex miembro de este panel, a Felipe Morandé. Él desplegó su bola de cristal y empezó a mirar hacia el futuro y habló urbi et orbi. Y entre otras cosas dijo de que si las cosas se encaminan mal, eventualmente yo creo que estaba pensando en un gobierno de Bachelet, obviamente, podía el país desplomarse por el abismo. Entonces, él también es un hombre vinculado al mundo de los negocios, las empresas, un hombre que se mueve ahí muy bien, o se movía. Y tú también. Entonces, pasear tú ahora. Entonces, quiero saber si usted opina algo parecido, o sea, porque hay muchos sectores empresariales, yo conozco a alguna gente de ese lado, no de las grandes empresas, pero empresas medianas, que efectivamente han dejado de invertir lo que mismo que antes. Por ejemplo, han parado mucha inversión publicitaria, se ha parado mucha inversión publicitaria, están dudosos, están preocupados, algunos están, digamos, profetizando el Armagedón, otros no tanto, pero me gustaría que nos contaras cuál es el clima que vive el sector empresarial, del cual, le guste uno o no, depende la marcha económica del país, porque son los que toman decisiones, son los que hacen o no hacen inversiones, son los que contratan o no contratan gente. Así funciona esta cuestión. Entonces, Los que ¿cuál pagan es o no pagan impuestos. Los que no pagan o pagan impuestos. A veces pagan y normalmente no pagan, como personas por lo menos. Yo creo que pago mucho más impuestos que un montón de grandes empresarios, porque yo no me puedo escapar. En proporción a tu renta. Porque, sí. claro, yo tengo Son muy boletas altas tus nomás, rentas. estoy sonado. Bueno, Sí, a la alta renta de en Villegas. proporción a mi renta yo pago una fortuna impresionante. ¿Cuál es el ánimo que tú observas en eso? Estamos asumiendo, obviamente, que pasa lo que tú quizás no quieres, que es la victoria de Michelle Bachelet y toda su gente que quiere transformar este mundo y llevarlo de la mano, digamos, a Yo creo una que etapa esto es un superior y tema que todo es eso. independiente de quien triunfe en las elecciones. Es importante entender que el bienestar económico de una sociedad no se da por generación espontánea, que no obedece a una profecía que está garantizada y que nos va a ir bien porque sí. Eso obedece a medidas económicas y políticas adecuadas que garantizan estabilidad, crecimiento, desarrollo económico. Y eso se logra, como bien decía en el video introductorio Carlos Montes, gran responsabilidad. Él alababa la gran responsabilidad de Michelle Bachelet en su gobierno previo.
Es discutible, en mi opinión, toda vez que el gasto fiscal, el gasto que hacemos todos nosotros a través del Estado, creció 6 puntos por encima de lo que creció el producto del país. ¿Y eso se puede hacer un ratito? Sí, se puede hacer un ratito. ¿Se puede hacer permanente? No. Esto igual que en la casa. Si uno gasta más de lo que gana, se endeuda y llega un minuto en que ya no hay más capacidad de endeudamiento y hay que pegar el apretón. Eso es así en los países también. Por lo tanto, la responsabilidad es clave. Y en definitiva, lo que preocupa, creo yo, a muchas personas hoy día que miran el futuro, es decir, bueno, ¿qué vamos a enfrentar hacia adelante? Vemos, como bien dice Carlos, también muchas demandas sociales, mucha gente que se da cuenta de que tenemos problemas serios en nuestro país, materia que nos damos cuenta todos, porque esto no es prerrogativa de un sector u otro, entender que tenemos problemas de desigualdad, de necesidad de mejor capacitación, de mejorar la productividad de los trabajadores chilenos, etcétera, etcétera. Lo tenemos todo claro. La diferencia está en bajo qué mecanismos vamos a resolver esos problemas. Y tenemos visiones distintas en eso. Yo creo, y creo que Evelyn Matei cree, que tenemos una responsabilidad muy grande de fomentar el desarrollo personal y colectivo de la sociedad. Darle a las personas las herramientas para crecer, para desarrollarse en base a su esfuerzo y a la adecuada y justa retribución a ese esfuerzo. Y la visión que tiene una concertación, hoy día unida al Partido Comunista, probablemente una visión un poquito distinta, donde piensan que el Estado es quien debe dar a los ciudadanos una serie de derechos inalienables y que la gente tiene y que a todos nos gustaría otorgar, pero la diferencia está en cómo los financiamos, cómo vamos a lograr entregar esos bienes que queremos que todos los chilenos disfruten. Y eso provoca un grado de incertidumbre. Sí, yo espero que, tal como dice Carlos, tengamos, independientemente de quién sea electo, una gran responsabilidad en el próximo gobierno, que es lo que le va a hacer bien a Chile. Eso de gran responsabilidad es de una vaguedad absoluta, porque uno puede ser muy responsable en asumir una política equivocada, por ejemplo, irresponsablemente derrumbarse, digamos, en el abismo. Que gastar más de lo que uno gana es irresponsable, independiente de nada. Tú fuiste pero líder del grupo empresarial, uno de los grupos empresariales más grandes de Chile. Ok, y te fue muy bien ahí, todo el mundo conoce tu historia porque no hubo mucha austeridad en contar la historia de tus éxitos como corporativo. Y tú estabas ahí en la cúspide de las empresas del señor Paulman, entiendo. Entonces, con una mano en el corazón, que está al lado izquierdo, dicho sea de paso. Sé muy bien dónde está mi corazón. Me gustaría que me dijeras si tú no sientes que en estos discursos, que uno muchas veces escucha de ese sector, de que este es un tema de grande responsabilidad, un tema de educación, ¿no hay un tema también de una mezquindad y una injusticia espantosa? O sea, las empresas, como distribuyen los recursos que tienen, los excedentes, la manera como pagan, la obsesión que tienen, sobre todo cuando contratan a estas hordas de ingenieros comerciales que manejan las empresas, de cortar la grasa y de decirle a la gente, bueno, si no le gusta hay una cola que está esperando para tomar este cargo, así que usted arrégleselas con este sueldo de 250 lucas o 200 lucas. Y yo personalmente trabajé alguna vez en una empresa y vi eso y lo sufrí personalmente, con mucha molestia, de que algunos se llevaban, digamos, la cabeza al león y a los demás les llegaba, digamos, un pelo. Aquí hay en Chile, y te pregunto, ¿no crees tú que hay en Chile una oligarquía corporativa, empresarial, que sencillamente está lejos, a años luz, como en este libro que hemos leído nosotros tres, que habla de por qué algunas naciones son ricas y otras está lejos de haberse puesto a la altura de los tiempos y de saber, por último, con un egoísmo inteligente, que hay que repartir un poco más, que hay que dar oportunidades, que no hay que estar pagándole a 120 días a los proveedores, que no hay que estar tratando de disminuir los sueldos, que no hay que estar tratando de bajar las comisiones. Hecho el punto, pero que me gusta hacerlo con alto detalle. ¿Sabes qué? Yo creo que no hay que caer en dos elementos. No hay que caricaturizar esto ni generalizarlo. Pensar que todo el mundo actúa de esa manera, creo que es un flaco favor a nuestro sistema de vida, que tiene que ver, como tú bien decías, en personas de esfuerzo. Hay un millón de empresas en Chile. Perdóname, no es una caricatura. Si no fuera así, como yo lo digo, no estaríamos conversando de justicia, el país no estaría, digamos, de dos pasos por las paredes. No se da necesariamente en el 100% de los casos, seguro. Ni tampoco en el 80% ni en el 70% de los casos. Yo te digo, hay mucha gente que trabaja de buena fe, tratando de hacer lo mejor posible. El rol de una empresa es generar empleo, generar bienestar, generar utilidades para sus accionistas y hacerlo de acuerdo al marco que el ámbito político y social define. Y eso es lo que debemos esperar. Y aquí lo que tenemos que hacer es entender cada vez más a nivel del empresariado que hoy día los balances se miran en tres dimensiones, en mi opinión. Se miran en la dimensión económica, que es la tradicional,
¿no es cierto? Es decir, cuánta plata entra y cuánta plata sale y cuánto me queda, esa es la dimensión económica, pero hoy día los balances de las empresas deben verse en dos dimensiones más. Una, del punto de vista social. ¿Cuál es el capital social que esta empresa tiene? ¿Cuáles son las responsabilidades que está enfrentando? Y también del punto de vista medioambiental. ¿Cuál es mi balance medioambiental como empresa? Y cada día más en el mundo, y yo creo que en Chile, está entrando este concepto de ver la dimensión de desarrollo de una empresa en tres ámbitos: en el económico, en el ámbito social y en el ámbito medioambiental. Y tenemos que seguir avanzando en esa dirección. Carlos Montes quería añadir. Sí, yo antes dijo Fernando de que le llamaba la atención a esta vocación de austeridad. Yo fíjate que creo que sería muy bueno comprometernos nosotros aquí, nosotros dos y otros candidatos, frente a ustedes, frente a otros medios, a plena transparencia. Y podríamos hacerlo todos, y creo que eso ayudaría mucho al país, por lo menos a ir en el debate público de otra manera. Y yo estoy totalmente dispuesto. Y yo le digo, de nuevo, se lo digo porque se lo dije en otro foro, y creo que sería muy bueno hacerlo. Y hay otros medios interesados en esto, puede haber un comité de medios que haga un seguimiento de estas candidaturas y eso puede dar un ejemplo al país, primero. Porque creo que esto es bien concreto, ¿eh? O sea, aquí la plata altera la democracia, afecta a la política y la transparencia, por lo menos la transparencia, no solo el nivel, sino que la transparencia. Respecto al resto del tema, lo que está discutiéndose aquí, yo creo que es muy bueno que estemos los dos con Lorenz acá. Representamos, él muy químicamente puro a Evelyn Matei y yo más o menos a Michelle Bachelet. Yo he estado trabajando por años con ella. Lorenz piensa de que hay que hacer unos poquitos cambios nomás, algunos ajustes. Nosotros pensamos que hay que hacer cambios estructurales, que se requieren reformas profundas. Y a pesar de todo lo que hemos hecho antes, justamente cosas que no hicimos, que hicimos mal antes, hacerlas. Yo creo que la desigualdad en este país, los abusos que hay en este país, si no se corrigen, el país puede terminar en esta bomba de tiempo que algunos dicen. Caricaturizan este ánimo de cambio diciendo vamos a Venezuela, entre Venezuela y OECD. O sea, realmente el país requiere cambio. Por la injusticia que tú señalas. Si basta ver los sueldos, o sea que la mitad de los que trabajan en este país ganen menos de 250.000 pesos. ¿Cuánto gana cada persona que vende en las tiendas las bombas de benzina, de las gasolineras, por ejemplo? El mínimo. ¿Tiene participación en la venta? No tiene ninguna participación. En los malls, la base de sueldo es el mínimo. Tienen comisión sobre eso, efectivamente, y puede eso mejorarle, pero tienen comisión. Con una mezquindad, ¿sabes lo que ocurrió en una de estas tiendas? Ahora, como era un feriado irrenunciable, el 18-19, le imputaron estos días a los otros feriados que tenían, cuando la ley fue clara. Esto era para feriados adicionales de todo, no era para imputarlo a los otros feriados. Estaban todos indignados los trabajadores de comercio porque esto se les imputó a otras cosas. Y uno ve una familia con menos de 250.000 pesos, 4 hijos, 5 hijos, difícilmente puede vivir bien. Mientras tanto, en este país se están construyendo casas, cosa que no había sido así antes, de $2 millones, de 1.200 millones de pesos. Hay un país muy injusto. Nosotros antes la injusticia, quizás otras generaciones nos rebelábamos, nos daba rabia. De repente pasó a naturalizarse, como que era natural la desigualdad. Y yo creo que la concertación siempre se planteó el tema de la pobreza, más que el de la desigualdad. Y efectivamente en materia de leyes laborales, que yo le preguntaría a Lorenz si está de acuerdo con que hay que cambiar las leyes laborales. Hay que tener negociación colectiva de verdad, porque ahí está el origen de la desigualdad, como dice Fernando. O sea, ahí está el origen de muchos de los problemas. La concertación no lo hizo porque hubo un afán de crecer, crecer y crecer. Entonces cualquier cosa que podía parecer como un obstáculo a crecer se postergaba. Esto era diferencia dentro de la concertación, no era unanimidad. Habían algunos que estaban por eso y otros que no estaban por eso. Otros pensamos que había que equilibrar las relaciones dentro de los lugares de trabajo para que los trabajadores pudieran defender sus derechos. Tenemos la peor legislación laboral de América Latina. La peor. A ver, perdón, pero en esa materia yo creo que hay aquí un tema que caemos siempre en lo mismo. ¿Te fijas? O sea, por Dios, si lo que dice Carlos es una tautología, nadie puede estar en desacuerdo con lo que dice. Alguien puede creer que es razonable, que es bueno, que una familia de 5 personas viva con 210.000 pesos, que es el salario mínimo bruto que se está fijando bruto. Yo creo que nadie. Entonces, tratar de decir es que nosotros nos preocupamos de esto, hay que hacer cambios estructurales. Caemos, creo yo, en la retórica, pero la pregunta clave es decir, bueno, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer un decreto, vamos a decir que de ahora en adelante el sueldo mínimo lo vamos a subir a 500.000 pesos. ¿Resolvemos con eso el problema? Yo creo que Carlos, que es una persona tremendamente capaz, y me consta, sabe que esa no es la solución. Y la solución va por el desarrollo económico completo del país. Hay que ir corrigiendo una serie de elementos. Pero esos no van, por ejemplo, con ampliar la negociación colectiva por área de negocios, como algunos plantean. Pero porque creo que eso va a perjudicar fuertemente a industrias pequeñas. Andrea Repetto hará cosa de un mes, 2 meses, en el Mercurio, en una columna, hizo un ejercicio súper interesante, que puso el ingreso
con la estructura de distribución de ingresos de Chile con los ingresos de Portugal, que son como la próxima meta que tendría Chile de llegar no sé cuántos años más como un país más desarrollado. Es decir, con mucho más ingresos, un PIB per cápita de Chile tiene 18 mil dólares, 23.000, con esos mismos 23.000, pero con esta estructura de reparto, de distribución, no cambia nada. O sea, podemos ganar, o incluso, me parece peor, o sea, podríamos ganar, si fuera solo crecimiento, podríamos ganar como país el doble, pero si no remodelamos... Lo que estoy diciendo es que los cambios que son necesarios en una sociedad para ir evolucionando deben hacerse siempre teniendo en consideración que el principal motor para mejorar las desigualdades y otra cosa más importante que mejorar las desigualdades, mejorar el nivel mínimo que tienen algunas personas de subsistencia, porque vamos también por la parte ética, o sea, más allá de simplemente disminuir desigualdades, también tenemos que aceptar hoy día que personas vivan en condiciones indignas. Entonces, eso hay que hacerlo con cuidado. Yo creo que es bueno, en este caso, cosa que menos me gustó la homilía del año pasado, pero este año el arzobispo Sati dice que aquí hay un problema de estructura y que tienen que haber cambios estructurales, que aquí no es un problema de crecer o no crecer, sino que hay estructuras, institucionalidades que tienden a generar la desigualdad, a reproducir la desigualdad. Yo creo que eso por lo menos hay que oírlo. ¿Cómo cuál? Para ver si está de acuerdo Lorenzo. No, por ejemplo... Yo te puedo decir una que yo creo. Yo creo que la mayor, si tú quieres, calidad o variable estructural es que la forma en que se gana plata en el sistema en el cual nosotros vivimos y que consagra la Constitución, en ese sistema la forma de ganar plata es aumentando la masa monetaria, y la forma de aumentar la masa monetaria es a través de la deuda. El objetivo básico es que las personas se endeuden. No es que tengan las cosas, es que las tengan no pagando al contado, es que las tengan con deuda. Tú trabajaste en eso, y me pareció súper interesante dos cosas que tú dijiste. La primera, me sorprendió que tú critiques tan fuertemente el gobierno de Michelle Bachelet por gastar más de lo que ingresaba, siendo parte de un gobierno que tiene probablemente el déficit en cuenta corriente más grande en la historia de los gobiernos democráticos. Lejos. Y que ha sido cubierto en gran medida por algo como que es el precio del cobre, que eso era un paraguas extraordinario. Ahora baja el precio del cobre, pero de alguna manera se recibió alrededor de 2.000 millones de dólares en eso, y van a terminar con 8.500, 9.000 millones de dólares de déficit, de cuenta corriente. Entonces, ahí también hay una situación que tiene que ver con lo... Y segundo, mezclado con esto, es si es que es tan irresponsable gastar más de lo que se ingresa, ¿cómo se explica el que tú tengas un sistema que funciona sobre la base de hacerte comisiones sobre comisiones, de cargarte un poco más? Creo que estás equivocado en la premisa básica que estás planteando. O sea, que el sistema se basa en que las personas tienen que endeudarse para poder vivir. Creo que no es así. No sé de dónde puedes sacar esa teoría, creo que no es así. Pero ¿y de qué otra forma se hace? Acceso a crédito, y por un principio básico de la teoría económica, y nuestro economista acá al lado puede ser, las personas se endeudan porque tienen más satisfacción teniendo un bien hoy día que postergando esa satisfacción hasta que logran ahorrar por sus bienes. En otros países latinoamericanos... Pero mira el nivel de endeudamiento del país, son todos irracionales entonces. Todos son locos. Tiene absolutamente racionalidad. Una persona está mucho más satisfecha teniendo un televisor hoy día para ver el campeonato de fútbol ahora que esperar 2 años o 3 años para ahorrar. Ahora, en la medida que ese financiamiento sea un financiamiento sano, en condiciones de mercado razonables, eso lo que hace es beneficiar a las personas. Obviamente aquí tenemos que ir a atacar directamente a aquellas situaciones donde se produzcan usura o elementos de tasa de interés que están por encima de las capacidades de una persona de pago. Lo que plantea Fernando Paulsen, le encuentro toda la razón. La verdad es que el sistema tiende a inducirte a endeudarte, tanto que te cobran menos si tú compras a crédito que si compras al contado. Y tanto es así que ha habido muchos años una discusión si se consolidan las deudas entre el sistema bancario y el sistema para ver cuál es el riesgo que están corriendo las personas, porque aquí se tiende a... El sistema comercial es las personas, los riesgos que corren las empresas con las personas, efectivamente. Pero la verdad es que todo esto es opaco, entonces a la gente se le ofrece más allá de su propia capacidad de ingreso, se le ofrece crédito, facilidad. Vamos a la solución, Carlos. Pero espérate, yo quiero transparencia en esto también, nuevamente. O sea, que se sepa, y el que corre el riesgo de decirle a esta persona le presto en estas condiciones, la verdad que no tiene que tener tanta protección como la que tiene hoy día, tiene que pagar también el riesgo que está corriendo. Pero hablábamos del tema de la estructura. El tema tributario... Es al revés lo que estás diciendo, Carlos. Espera, o sea, es importante decirlo porque está al revés, porque Carlos lo que está planteando es que esta falta de transparencia protege al que presta, al contrario, no lo protege.
lo hace tomar más riesgo. No, si pero- yo no sé cuánto debes tú y no sé cuánto debes tú, e igual te presto, estoy tomando más riesgo yo. Mira, una persona que Es al tiene una revés. tarjeta, Entonces, quisiera dejarlo claro, de ¿no? Cencosud, una tarjeta de Cencosud, se endeuda y le dan posibilidad de endeudarse, pero tiene 4 o 5 tarjetas más. En Sí, todas él, perdón, él déjame- sabe cuánta deuda tiene. Pero permite. Él tiene plena información. Él tiene Pero, muchas o sea, otras lo que tú deudas. estás- lo que tú estás señalando, y a ver si es que te entendí, lo que tú estás señalando es que la persona está en perfecta, la persona es la que toma las decisiones racionales respecto de su capacidad de endeudamiento. Todo lo que funciona alrededor, la publicidad, la promoción, No le la hace efecto, situación, teóricamente. eso no le hace efecto en absoluto. No tiene ninguna validez, porque cuando tú llegas a lo que tú puedes pagar y contar, entonces funciona espectacular. Explícame entonces cómo la gente se endeuda para sus hijos en la universidad sabiendo que no pueden hacerlo porque quieren que su hijo tenga una carrera y tienen que pagar Mucha 20 gente años. tiene elementos, 5 son elementos. tarjetas que no puede pagarlas simultáneamente. Ok, Va mucho más allá y que en su definitiva, ingreso. Si esas personas no las pagan, quienes pierden son quienes les prestaron ese dinero. Perdóname, hoy Quienes día tienen un pierden sistema muy son los que expedito le para pagan. rematarle todo a las personas. Un juicio de ejecutivos con Yo no conozco todo. a nadie que le vaya a rematar un televisor a alguien porque no. No, No pero conozco a tiene nadie. otro, el resto de los bienes. Seamos pero- Yo claros. no sé si No, se no hay dan otro que ustedes haya cuenta que no tiene mucho sentido estar viendo quién es el malo de la película o quién es el que sufre o va a correr un riesgo, porque la verdad es que el endeudamiento es un Perdona, mecanismo... el es un malo de la mecanismo- película lo partiste tú tratando a los empresarios de malo de la película. No, si no son los malos de la película, a eso quiero llegar. Y usted también que lo tanto, trataba. que tanto la mecánica que produce estas diferenciales de ingreso como el mecanismo del endeudamiento son intrínsecos al sistema de economía capitalista nomás. Por supuesto O sea, que sí. si, Eso es así. si los norteamericanos, por ejemplo, que es la sociedad más endeudada, dejaran de endeudarse y vivir así por lo que ingresos que van a recibir en 5 años más a lo mejor, se desmorona en una semana la sociedad norteamericana. En la crisis de... Oye, o los franceses que tienen o los- 90% del en la economía capitalista. Deuda. La crisis esta que hubo con la propiedad esta que no eran nada con estos El bonos. subprime. El subprime era lo mismo. O sea, no hay... El dinero se tiene que mover. La mercancía se tiene que mover, la gente se tiene que endeudar y es una máquina terrible donde en el fondo son todos víctimas y todos victimarios, por igual. Es que lo que yo discrepo Ahí, aquí- déjame terminar. Por eso te digo, esto... No, lo de los malos es una manera de adornar lo que digo. Esto es una cuestión, no sé si la palabra estructural, pero es institucional, digámoslo de esa manera. Así funciona este sistema. Es que es estructural Promueve porque la- no puede funcionar promueve- por eso bajo la digo, lógica de es alguien fundacional, racional. así es. Bajo la lógica Oye, de alguien una- racional. una que dice, una economía- yo no necesito más de... Voy a imaginar que la persona se cambia todas las camisas todos los días. palabra. Una camisa por día. Una vez. Bajo la lógica que dice, yo puedo tener mi celular 6 años o 7 años, no tengo por qué estar cambiándolo todo. Exacto. Bajo la lógica que tú actúas con absoluto apego a la razón, no funciona nada. No funciona nada. No funciona. Tú necesito inducirte que tú gastes lo que no necesitas. Pero si no necesitas inducirte, a ver, Fernando, Eso ¿tú es. estás sobreendeudado? No, tú analizas razonablemente. Obvio, siempre con los estamos todos circunstancias. sobreendeudados. No, pues no vengas con esas Flores, cosas. pero tú Pero, sabes- pero más allá de eso, lo que no confundamos con que el sistema sea perverso, con que lo que falta es más información y en algunas materias más regulación. Eso no hay ninguna duda, pero aquí Transparencia. y transparencia, más información. O sea, la que por lo información- menos se sepa, el que va a dar un crédito sepa cómo están las deudas totales de la persona. Por Hoy día supuesto, no lo para sabe, proteger porque no a se ha quien presta el aceptado. dinero. Esto, mira, hasta el Tribunal Constitucional lo he hecho abajo si se había aprobado en ambas Pero sí, cámaras. eso no tiene- Porque esto es clave saber, don Fernando. Yo no Pablo, estoy de todas acuerdo en sus que deudas. sea solamente, perdona, yo no estoy de acuerdo, pues yo creo que ni siquiera tú estás de acuerdo. Oye, yo Perdona, creo, yo creo que a estas alturas del grado de desarrollo absoluto y relativo del sistema capitalista a nivel planetario, ya no se puede dar el lujo a la transparencia o de Imposible. esta racionalidad como de Estados una Unidos Pero economía. ese tema imposible. con el Eso es como, Fernando, déjame. sorry, es que como la lógica de la Ya no podemos autorregulación volver a la muestra un economía- lugar donde A la funciona. economía de subsistencia, a la economía pastoral, donde yo, digamos, crío un cerdito, un año le corto una pierna para comérmela, después al otro año le como... No, la cosa funciona sometida ya a una lógica delirante, que es el trasfondo de muchos de los males que se ven a veces aisladamente, como el Flores tema dice que ambiental, requiere etcétera. fiscalización. Requiere Más transparencia, regulación. información, Regulación. y alguna Tú regulación mismo de dijiste, materias, por ¿qué supuesto. regulación Pero por lo que ejemplo, el voy- sistema financiero? Tú que lo A ver, conoces bien. Yo creo que el ¿Qué tema es? de la tasa máxima convencional, materia que se está discutiendo hoy día en el Congreso, es una necesidad, es una materia que ya está en discusión y que hay que necesariamente controlarlo. En lo que se ha avanzado en materia de transparencia e información para que las personas sepan cuánto están pagando por los bienes que están recibiendo, también me parece estupendo que por fin se haya puesto de acuerdo el Servicio Nacional del Consumidor con la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras respecto a los mecanismos bajo los cuales se pueden subir los precios en este país en los productos financieros, porque yo supongo que todavía estamos de acuerdo en que los precios son libres
libremente fijados. Y por lo tanto, de ser así, Esas regulaciones, ¿qué regulaciones creo que hay es un tema varios de elementos permanente discusión. Qué interesante, está en el foco de la diferencia. Lo de fondo es que se paga intereses sobre intereses. Esto antes era un delito y en otros países es un delito. ¿Eh? O sea, cobrar interés sobre intereses, ¿cómo se llama? Interés compuesto. No, se cobra intereses sobre deudas. Sobre deudas que ya existen. Bueno, no me acuerdo el nombre técnico que tiene, pero la verdad que esto es parte de lo que va haciendo crecer el bono mucho, en todo tipo de deuda. Eso es un componente. Lo segundo, el hecho de que te estimulan a endeudarte con muchas tarjetas. Es cierto que tiene que haber una educación, supuestamente una educación para que uno guarde una relación entre lo que se endeuda y los ingresos que tiene. Pero eso es imposible porque te lo estimulan por todos lados, sobre todo en cierta edad. Mira, lo que hemos visto es que la gente vive una crisis primero y a la segunda vuelta ya no se endeuda tanto, pero pasando por una crisis. ¿Ah? O sea, hay un tema de este dinero plástico, un dinero que te induce a endeudarte y estando endeudado te genera toda una cadena de dependencias de distintas cosas que al final te impiden desarrollarte como tú quieres. Regulación es, por ejemplo, que en la tarjeta no te cobren nada adicional. Te cobran muchas cosas, muchos errores. Hemos tratado, y hay un proyecto de ley aprobado en la Cámara, pero que no se ha aprobado en el Senado, que tiene que haber una fuerte sanción si te cobran algo adicional, porque nadie revisa tu tarjeta y si te cobran 1.000 pesos tú no vas a ir a reclamar, ¿no es cierto? 1.000 pesos adicionales, pero es muy frecuente que ajuste sencillo anterior. Cosas de distintos tipos. Descubrimos una vez como 10 maneras de cobrarte, por error. Yo no digo necesariamente que sea por dolo, pero no hay sanción. En cambio, una persona que debe, no paga oportunamente, tiene un tremendo recargo, son un conjunto de mecanismos de ese tipo que hay que regular, fiscalizar. Y bueno, lo ideal es que no te den más allá de tu propia capacidad. En Estados Unidos hay un sistema en que se establece con un factor matemático el grado de riesgo a las personas. Y por lo tanto las empresas que le prestan a eso con más riesgo, ellos corren más riesgo. Ahora le entraron la subprime, fue un momento de una tremenda crisis porque prestaron más allá de lo que debían. Ahora de riesgo resultaron ser pésimos. La esencia de lo que estamos hablando acá, y el punto bien de fondo, tiene que ver con las libertades, con la real creencia de que las personas son capaces de tomar sus propias decisiones. ¿Tienen libertades o si es, con los niveles de es el educación, Estado Lorenz? quien debe decirle a una persona lo que debe o no debe hacer? Lorenz, Yo creo firmemente que es necesario regular aquellas materias para que haya plena información, máxima transparencia y en definitiva no se produzca ningún tipo de abuso. Lorenz, pero las personas deben tener la capacidad de decidir. Y ahí estamos pendientes en la capacitación y la educación que se requiere para que las personas puedan tomar sus decisiones. No creo que tengamos ciudadanos interdictos. Son igualmente, no interdictos, pero son igualmente libres personas que han tenido una calidad de educación A, o 1, o nivel mejor, como llamarlo. Y las personas que sabemos que en este país... Son igualmente libres, pero tienen diferentes capacidades para tomar decisiones. Déjame plantearlo. Cuando sabemos que en Chile hay personas que no entienden lo que leen, que no entienden, no te digo la letra chica, la letra grande. Y no es que sea gente más tonta, es gente que ha tenido menos oportunidades. Pero, Matías, son igualmente libres a tomar un crédito. Matías, ese argumento es sumamente peligroso. Te pregunto. Yo creo que son igualmente libres, deben ser igualmente libres, porque si vamos a argumentos, entonces tenemos que empezar a aplicarlo a todo. Si creemos que hay personas que no tienen las mismas capacidades que otras, entonces ¿por qué les damos los mismos derechos que a otras? Transparencia. Cuidado con ese argumento que puede ser muy peligroso. No, es que yo estoy planteando que se regule según nivel de educación, pero tú dices, todos son igualmente libres, dejemos que las personas vean cómo se endeudan. Es que eso no es verdad. Eso no es verdad, no solamente por la educación. Te voy a poner un ejemplo práctico, que en una de esas lo conociste, no tengo idea si fue tu caso. Pero cuando al gerente le dan bonos por colocación, no le dan bonos porque la colocación eventualmente pueda ser pagada por la persona. Le dan bonos por colocación, porque tiene que colocar una cantidad de plata. Es de la misma forma que a veces, hemos discutido acá, es un poco pernicioso en que en determinadas situaciones te den a ti bonos por formalización. Te pongo un ejemplo en el caso de los fiscales. Pero Fernando, lo que estás Entonces, planteando... lo que estoy diciendo es los incentivos... Exactamente. Separemos casos donde hubo un fraude real y que está siendo procesado. ¿Qué incentivos tiene un gerente para hacerse pensar que un ejecutivo debe moderarse? ¿No es cierto? ¿Y uno? Va a tener un incentivo por colocación. Y el señor que le da ese incentivo quiere que coloque créditos a quien no puede pagar, es una contradicción. ¿Pero por qué? Por supuesto. A ver, que le está entregando ese mono lo que aspira es que coloque créditos que se puedan pagar, ¿no es cierto? Porque él aspira a ganar dinero con esos créditos que se los pagan. Si no se los pagan, no gana. Lógico. Entonces, por lo tanto, el incentivo que hay puesto ahí es para colocar créditos que son sujetos de crédito que pueden pagar. Lo que se calcula, Lorenz, y tú lo debes saber muy bien. Mira, lo mismo que pasó, voy a poner el ejemplo. Estamos hablando de temas técnicos. No, pero se paga incluso ese tipo de situaciones cuando hay pagos efectivos. Tú trabajas al volumen. Es lo mismo que pasó en la crisis subprime en Estados Unidos. Yo estaba allá.
Cuando los tipos te sobretasan una casa, te la sobretasan, saben que el gallo no puede pagar, saben, por eso es que resulta más fácil una persona que sea propietaria, aunque sea de una callampa, le dan un crédito, porque por último tienen la casa. Y por último lo echan o la usan y da lo mismo. Pero los tipos trabajan al volumen. Los tipos dicen, mira, efectivamente voy a perder el 30%, pero con los que me van a pagar sale mucho más. Y si ese proceso es así. Si ese proceso se equivoca, ¿quién pierde? Es que no se equivoca. Bueno, ahí perdió todo el país. Sí, po. En Chile también, en la crisis del 81 y 82 fue la deuda subordinada. Cuando vienen recesiones de dólares por eso. ¿Quiénes son los primeros? Perdona, ¿quiénes son los primeros que salieron de la crisis de Estados Unidos? Hoy día, ¿cuántas son las utilidades de los bancos los cuales le prestaron plata al Estado? Inmensa. La diferencia ¿Por qué los bancos no pueden quebrar? Esos bancos quebraron. ¿Por qué los accionistas de esos bancos quebraron? ¿Qué accionistas quebraron? Por supuesto que sí, pues los señores que eran dueños de Lehman Brothers, ¿tú crees que hoy día siguen exactamente igual que como estaban antes? No se protegieron mucho. No te equivoques entre la compañía y los accionistas de la compañía. Tú partiste planteando cuáles son las estructuras que provocan problemas, desigualdades. Nos quedamos en una que es muy importante, que es el endeudamiento. Y está claro que la economía chilena se ha movido mucho con el retail y el endeudamiento. Y eso ha generado dinamismo económico, ha generado expansión de mercado, en fin, ha generado muchas importaciones, ha generado eso, con mucha inconsistencia, injusticia, todo lo que se quiera. Pero hay otras estructuras. Yo creo que el tema tributario es un tema vergonzoso. Aquí no es solo un problema de generar más recursos públicos para poder financiar la reforma educacional y otras cosas. Es porque lo que decía Fernando Villegas, o sea, aquí los ingresos del trabajo, las rentas del trabajo pagan mucho más que las rentas del capital. O sea, está claro, tenemos un sistema que es tremendamente injusto. ¿Sabes cuánto hay solamente en gasto tributario, en franquicias tributarias en Chile? 10.000 millones de dólares. Y uno dice, están bien orientados, gran parte al mercado capital, es lo que recién estábamos hablando. Gran parte de esto, cerca de la mitad son al mercado capital. También a la construcción, a un conjunto de otras actividades. Eso es racional. Muchas de estas cuestiones surgieron en otro contexto de la historia. El sector inmobiliario surgió en el 89, 88, 89. O sea, no tiene nada que ver con hoy día. Tratar de cambiarlo siempre se han opuesto ustedes. Y hacen tremenda griterío, ¿no es cierto?, la UDI. ¿Cómo podemos cambiar esto? Nosotros decimos, hay que perfeccionar nuestros sistemas para que los incentivos, si se quiere poner incentivos, se pongan en actividades nuevas que generen producción industrial, por ejemplo, que generen capacidad industrial en el país, entre otras cosas. Y la otra estructura tremendamente desigual es la educación, porque la educación es muy desigual. Y es muy desigual por una organización de nuestro sistema educativo. Es muy desigual, porque hemos separado a los niños de acuerdo al nivel de ingreso en un nivel que nunca tuvo Chile. Ese es el copago que partió con la concertación. Sí, no partió con la concertación, sí, pues. Partió antes lo que... Carlos se opuso. Sí, yo me puse desde el primer día. Sí, pero el copago parte en el... Entiendo que el ministro Arrate, ministro de Lo que pasa es que esto venía en una ley antes, tenía un 3%, y lo que hace el Foxley con Arrate es levantar las barreras de entrada, porque había ciertas barreras. Entonces ahí se expande de 3%, llegamos a cerca de 35% hoy día la matrícula que está bajo ese régimen. Pero no solo la desigualdad es un factor de la desigualdad, pero al final lo que hay es que hay una educación de muy mal... La educación pública hoy día es para aquellos niños cuya familia no tienen dónde ir a pagar otra educación. Esa es la situación. ¿Por qué? Porque separar a los niños de acuerdo al nivel de ingreso de la familia es una brutalidad. Eso no existe en ningún país desarrollado. Ahora, el problema de fondo, lo que plantea Carlos, y en eso estamos plenamente de acuerdo. Yo creo que el origen de la desigualdad tiene que ver con la capacidad de educación, con la capacidad de generar mejores oportunidades de trabajo para las personas, etc. Pero el problema que tenemos, y ese es el que debemos resolver, es que tenemos una educación pública de mala calidad en general. Pueden haber excepciones, pero los niveles de calidad educacional en el sistema público es deficiente. Sí, pero y eso es lo que tenemos que mejorar. ¿Por qué crees tú? A ver, creo que tiene varios elementos. Déjame ampliarte la pregunta, porque es pregunta, no es comentario. Si efectivamente, como todos dicen, en todos los discursos, la educación es el motor que maximiza las posibilidades de desarrollo de las personas y las familias. Si efectivamente eso es cierto, ¿qué hace que tú no gastes gran parte de las lucas todo el tiempo y crecientemente, exclusivamente en la educación pública? Bueno, se gasta. Hoy día 1 de cada 5 pesos Pero es una minuta. que va, 1 de cada 5 pesos de nuestro presupuesto nacional está orientado a educación. Eso ¿cuánto era el 90 del presupuesto de un poquito más de 1.000 millones de dólares. Michelle Bachelet deja al gobierno con 11.000 millones de dólares. Fueron 11.000, 9.000. Pero no, son 11.000 millones de dólares. Un poquito menos, me toca todos los años discutir eso. Hoy día no, estamos pero acercándonos a 14. Pero depende con qué valor del dólar. Efectivamente, eso hace una diferencia. Yo creo que ¿por qué la educación es mala? Creo que hay un problema de organización y sistema de financiamiento, y hay también un problema de concepto de educación, que eso se discute menos.
¿Qué es lo que es educación? Si a alguien se le ocurrió que era el CIMSE, No, yo que era agregaría prueba algo más. estandarizada y no formación de seres humanos. Y aquí en la educación influye mucho el aprendizaje, no solo de los profesores, sino que también el efecto par, que se llama en la educación. ¿Cuánto aprendes tú de tu compañero, de tu ambiente educativo, de la situación? Y aquí cometimos todas las barbaridades que se podrían haber cometido porque separamos a los niños, segregamos la educación. Y eso todos los expertos te dicen que uno de los factores que explica de una manera contundente la calidad de nuestra educación. El concepto de educación, la segregación y también el sistema de... Pero Los municipios falta- fueron Falta malos. un tema Los adicional, municipios no falta un funcionaron tema en general. adicional que políticamente correcto a veces no es tocarlo y que tiene que ver con la calidad de nuestros profesores. Y eso es una realidad. La educación está limitada también por la calidad de nuestros docentes. Y hay muy buenos docentes y otros no tanto. Yo Y tengo lo que es tantas preocupante, dudas de esa frase. pero lo que es preocupante, Carlos, y en eso supongo que estarás de acuerdo conmigo, es que cada vez más no son nuestros mejores alumnos los que se dedican a educar a nuestros hijos. Y eso es un problema. Y para eso tenemos que dignificar el trabajo de un profesor, tenemos que pagarles mejores, tenemos que evaluarlos para efectivamente poner los incentivos pero adecuados. ¿concuerdas conmigo? En esa materia. Ok. Y si no logramos resolver el problema de la docencia, no vamos a mejorar la calidad de la educación. Y ahí hago una salvedad y espero que Carlos también, que sabe mucho en esta materia, esté de acuerdo conmigo o no. Si hay que seguir poniendo dinero sobre la educación, pongámoslo en la educación preescolar, básica y media, no en la educación superior. No es ahí donde está el problema más serio hoy día. Pero- no digo que no sea necesario. Pero corregir temas, concuerdas pero conmigo. es en la educación tú prebásica donde hay que poner es que el lo dinero que tú señalas en la me parece educación. súper interesante, pero, Lorenz, la pregunta mía sigue pendiente. Si es que efectivamente lo que se dice en los discursos se cree de verdad, y por lo tanto la educación es la que te genera la maximización de tus posibilidades futuras, porque tú puedes ser profesional o puedes ser un técnico o puedes ser una persona más educada y por lo tanto ganas más plata, pagas más impuestos, ayudas todo es virtuoso. Si efectivamente eso es así, ¿cómo puede haber gente que le pague mal a un profesor para tener malos profesores? ¿Cómo puede haber colegios si es que los tipos se creen el discurso? Al único que le he escuchado yo decir una cosa distinta, radicalmente distinta, fue en el libro de Mario Weisbrot, que lo he citado varias veces, cuando cita a Andrés Bello. Y Andrés Bello dice una cosa absolutamente carerraja. Dice, ojo, que esta educación pública tiene que estar en el mínimo suficiente para que estos menesterosos tengan un barniz de educación. No se les vaya a dar más porque no lo necesitan. Y porque además ellos para los trabajos que tienen no necesitan más. Y yo Estamos hablando de fíjate, visión yo- de hace varios siglos, ¿no es cierto? Pero Sí, no, pero es que mi punto sigue volviendo ¿Tú al crees que tema no ha anterior. cambiado tanto? No, yo creo que no ha cambiado. Yo creo que lo que el sistema necesita son consumidores, no necesita personas bien educadas. Yo en tenemos esto- que- yo creo que- Fernando, perdona, tenemos pero yo en que- esto quiero defender a los profesores. Creo que tenemos profesores de mucha calidad que están poco estimulados. Porque es tanta la crítica que se son todos malos. Aquí hubo un estudio nadie de la ha dicho OECD, no, si no digo respecto a ti, digo en general. Sí. Pero la OECD hizo un estudio comparando Cuba, Brasil y Chile. Y los profesores chilenos tenían una cantidad de postítulos, de cursos, para allá y para acá, todos. O sea, no era un problema de formación, era un problema de falta de motivación de muchos. Yo creo que obviamente esto es un promedio, pero hay gente que puede hacer de más mala calidad. Entonces, yo creo que a los profesores hay que creer más a los profesores, estimular más a los profesores. No es solo un problema de sueldo, es también un problema de creerse en su vocación. Los profesores normalistas eran profesores que se la jugaban por sus estudiantes. Y las educadoras de párvulos se la juegan por sus alumnos. Entonces, yo pido respeto a los profesores. Carlos, tenemos que irnos, una pregunta breve a cada uno. Lawrence Goldborn, ¿es partidario de que se cierren las cárceles donde están las personas que están condenadas por violación de los derechos humanos? Me refiero al penal Cordillera y Punta Peuco eventualmente. mira, yo creo que la transición a la democracia ha sido un proceso donde han participado todas las fuerzas del país y donde se llegaron a acuerdos para mantener esta institucionalidad y preservar nuestra convivencia. Creo que esos acuerdos deben respetarse y mantenerse. ¿Cerraría o no cerraría penal Cordillera y Punta Peuco? No, no lo cerraría. Carlos Montes, ¿la democracia cristiana es un peso a ratos, un lastre para la concertación o para la nueva mayoría, para estas reformas estructurales que usted plantea? Y yo en todo caso respecto Está buena la pregunta, en todo caso. Contéstala. Bueno, yo contesto la de Carlos, entonces. No, yo respecto a la pregunta que le hace a él, yo creo que hay que cerrarlo. Álvaro Corbalán ha pedido 81 veces salir.
ha salido de estas cárceles, ha estado 259 días en el hospital militar y viviendo en otras condiciones. Es un caso, pero es una vergüenza lo que ocurre ahí. No han respetado la regla del juego y esto debería estar en igualdad de condiciones. Respecto a la democracia cristiana, yo creo que no se puede hablar de la democracia cristiana como una sola realidad. Por eso le dije a ratos o a veces, la democracia Dentro cristiana... de la democracia cristiana, acuérdate que las reformas estructurales que está planteando Michelle Bachelet fueron las que planteó Frei y Ruiz Tagle en su campaña. Nueva constitución, educación pública en el centro, reforma tributaria, política industrial también planteó Patricio Frei. Zapata acaba de decir que uno de los constitucionalistas, que los cambios a la Constitución tienen que ser por la vía institucional y deja clarito que la DC por lo menos... Nadie nunca ha con pensado que asamblea. podría no ser, si para que haya una asamblea constituyente en alguna parte tienen que definirse quiénes son los integrantes, qué poder tiene, qué pasa con los acuerdos. Siempre ha sido por un mecanismo institucional. El problema, ¿cuál mecanismo institucional? En todo caso, la democracia cristiana creo que hay gente que quiere cambio realmente y hay otra gente que quiere menos cambio. ¿Quién pesa más? Con eso nos vamos. Yo espero que pese más No, los no que quién quieren... espera, quién pesa más en la realidad hasta hoy a su juicio, los que quieren cambio o los que no En quieren materia laboral ha habido un bloqueo en otros momentos. En materia política de suelo y impuestos al suelo ha habido bloqueo de algunos demócratas cristianos. Se han impuesto porque estamos muy justos en la votación. Carlos Montes, Lorenz Goldberg, muchas gracias por estar aquí en Torreón. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. vaya Hacemos una pausa y volvemos. Nos va bien, pues, Estará ¿no? Carolyn Meyer, la fundadora, la directora de la Fundación Cristo Vive. Ella es alemana, pero chilena por adopción. Una historia muy interesante para conocer. A propósito de educación, a propósito de los oficios, a propósito de un montón de cosas, de idiosincrasia chilena. Está hecho el punto, Matías. ¿Ha hecho punto? Quedaste picado. Pausa y volvemos con Fernando Villegas, que tiene un PowerPoint al respecto.